que es una persona por la que tengo una particular admiración, pues con mucho gusto voy a presentarles muy brevemente al rector de esta casa. Ayer participaba en un congreso de farmacia hospitalaria y lo primero que hacen en este tipo de congresos es proyectar una diapositiva con los conflictos de intereses que tiene el científico de turno que tenga que hacer su presentación. Aunque aquí no me lo demandan, pues yo también tengo que hacer ese disclaimer y reconocer que tengo no solo admiración, sino amistad con Ignacio Sánchez Cámara. Por tanto, si ven que en fin, que las lisonjas son desproporcionadas, puedan atribuirlo a la amistad. Pero verán que las expectativas no van a quedar en absoluto defraudadas, ¿no? Porque don Ignacio Sánchez Cámara no solo es rector recientemente nombrado de esta universidad, sino que sobre todo es un académico con una dilatada trayectoria en el mundo de la universidad, es catedrático de Filosofía del Derecho y entre los académicos, pues la gente por lo general escribe libros y artículos científicos y sesudos y él los ha escrito, ¿no? Pero no todos son capaces de trasladar al público amplio esos conocimientos, esos descubrimientos, esos hallazgos científicos. El profesor Sánchez Cámara lo ha hecho a lo largo de toda su vida, porque si es destacado como profesor de Filosofía del Derecho, investigador en Filosofía del Derecho, también lo es como ensayista. Quienes han seguido el ABC pues habrán visto sus reseñas y sus artículos desde hace décadas en este periódico. Pero no solo es ensayista, sino que es un gran divulgador, porque también ha sido tertuliano de emisoras de radio, y ahí hemos visto que una persona con esta erudición era al mismo tiempo capaz de hablar de los temas de la actualidad, iluminándolos con ese conocimiento adquirido durante años. Y esas condiciones lo hacen óptimo para al mismo tiempo ser profundo en el pensamiento y muy próximo en la difusión de ese pensamiento. Por tanto, yo felicito a la Fundación Educatio Servanda que lo haya escogido como primer ponente de este congreso. Sin más, le cedo la palabra al profesor Sánchez Cámara para que haga su intervención con un título muy sugerente y que mira a los retos que tenemos en el futuro y que tenemos que encarar con una visión enormemente proactiva, y que lleva como título Educación, Mujer y Posthumanismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, querido Vicente. De un colega al que estimo mucho, solía decir que el capítulo de los elogios nunca era suficiente, que siempre no quería más y más. Yo creo que ha quedado suficientemente colmado. Tengo que decir también que la admiración y el afecto es recíproco y encima con ventaja para él porque es más joven. O sea que con esto pues está hecho. Muchísimas gracias. Bueno, el título es Educación, Mujer y Posthumanismo. Yo agradezco, ya como dije antes, muy vivamente a la Fundación Educatio Servanda que me haya invitado a participar en este congreso. Muchísimas gracias. Yo había pensado también, para ir preparando un poco el terreno, que un subtítulo bien pudiera ser La educación en la era de la abolición de la persona, por utilizar la expresión muy certera de C.S. Lewis. O también una modificación del título de un célebre ensayo de Ortega y Gasset, la deshumanización del hombre. Yo creo que el proceso al que asistimos es precisamente ese, ¿no? La deshumanización del hombre. Si hace poco más de 100 años Nietzsche enunció la afirmación lapidaria de que Dios ha muerto, alguien podría decir hoy que el hombre ha muerto, y no sería casual porque las dos cosas tendrían relación. Al fin y al cabo, si el hombre es imagen de Dios, si Dios muere, el hombre muere con él. Ahora se trata de ver si esa tesis es certera, hasta qué punto lo es y qué se puede hacer frente a ella. En los últimos años ha surgido una corriente antropológica que se califica a sí misma como transhumanismo y entiende esa expresión
como un proceso de transición a lo que será el posthumanismo, que será ya una nueva especie. No será el hombre, sino otra cosa. Y esa fase transitoria se presenta como una nueva concepción del hombre basada ante todo en la supresión de todo lo que estimamos o estiman como anómalo, y ahí está el dolor, el sufrimiento, la soledad, la muerte, todas estas cosas que acompañan al hombre siempre y que el transhumanismo promete cancelar. Y como fase transitoria hasta llegar a una nueva especie que ya no es humana, que es otra cosa y a la que califican posthumanismo. Bueno, yo no me voy a referir tanto a esa concepción un tanto pintoresca, sino a un sentido quizá más trivial o más inmediato del término posthumanismo. Me refiero fundamentalmente a una concepción acerca del hombre que en definitiva lo niega como persona. Sería posthumanismo porque cancelaría el humanismo. El humanismo ya no es ni el cristiano ni el no cristiano, no es ya el objetivo, sino lo que tiene que ser superado. Y a eso llamaríamos posthumanismo. En definitiva, a la abolición del hombre y más especialmente a la abolición de su condición personal. Entonces, lo que les voy a proponer aquí es, primero, una brevísima concepción de la persona y sus rasgos constitutivos, y verán ustedes cómo cada uno de ellos se encuentra amenazado por esta concepción, no sé si dominante, pero muy extendida y muy poderosa en nuestra sociedad, como ha dicho nuestro cardenal, y después ensayar también o proponer cuáles son las raíces intelectuales de este estado de cosas que niega la condición personal del hombre. Y dirán, ¿y la mujer? Bueno, de la mujer quizá hable poco, pero todo lo que voy a decir se refiere a la persona y por lo tanto a la mujer. Y diré algo, más que nada para cumplir, porque creo que es obligatorio, dado el título del Congreso y aunque solamente sea por cortesía, pero algo diré también. Bien, decimos que el hombre es una realidad personal. ¿Qué quiere decir eso? Pues al menos quiere decir que el hombre, varón y mujer, presentan una serie de rasgos constitutivos que lo constituyen como algo especial, como algo distinto al resto de los seres y como algo que tiene una especial dignidad junto a ellos, sobre ellos. ¿Cuáles son estos rasgos? Muy brevemente, si fuera necesario precisar alguno, pues lo podemos hacer al final, en el coloquio. En primer lugar, la individualidad. Toda persona es individuo, en el sentido de que se diferencia y distingue de otras. No hay dos personas iguales, ni siquiera los gemelos. No hay dos personas idénticas. Cada una es diferente e intransferible. Precisamente por eso un segundo rasgo es la unidad. La unidad en el sentido de que toda persona es ella en sí misma única, con independencia de la variación de proyectos vitales, de las peripecias de su vida, de lo que haga o deje de hacer, pero siempre ella misma. Aunque traicione su propia vocación, pero siempre es ella misma. Toda persona es esencial y radical unidad. Es también intimidad. El hombre no es cosa, el hombre no es solo corporalidad, si entendemos por corporalidad pura realidad física, ¿no? El hombre no es solo exterioridad, todo hombre tiene un dentro, una intimidad, un lugar en el que entrar, que es entrar en sí. Y piensen que nada menos que San Agustín decía que solamente le interesaban dos cosas, el alma y Dios. Y a Dios lo encontramos en la intimidad de la conciencia. En definitiva, lo que importa es la realidad interior, donde se encuentra Dios y donde se encuentra la propia persona. La persona es, por lo tanto, contraria, aunque lo corporal es esencial a ella, sin duda, esencial, insisto, es que no es pura exterioridad, sino que la persona es la única realidad mundana que tiene un dentro, un lugar en el que recogerse y estar consigo misma. Pero la realidad personal no es soledad, sino que es apertura al tú, apertura a los otros, apertura a la realidad social. La persona es por su propia naturaleza sociable. Por eso decía Aristóteles que una persona aislada, una persona solitaria, solo puede ser o una bestia o Dios. Pero el hombre no es ni una cosa ni otra. Por eso el hombre es radicalmente social, que se abre necesariamente
a otra persona. No hay persona sin vida social. Y de esa vida social surge una dimensión más, que es la dimensión cultural e histórica. La persona es una realidad histórica y eso significa que un lugar y una fecha nos dicen mucho acerca de la condición de una persona. No hay biografía sin ese dato. La realidad del tigre es igual en Asia que en África, más o menos, supongo. Y es igual en el siglo XIII o en el siglo XX. La persona no. Si decimos París, siglo XVIII, eso nos dice mucho de esa persona. La persona es histórica y por eso solo es inteligible en su circunstancia, en su lugar, en su fecha, en lo que Ortega llamaba su circunstancia. Y ese es el sentido de que yo, mi vida, sea yo y la circunstancia. Y eso significa que en este momento ustedes no son algo ajeno a mí, sino que son un ingrediente esencial de mi propia circunstancia, porque mi vida en este momento consiste en hablarles. Puedo hacer mejor o peor, de forma auténtica o inauténtica, por un motivo o por otro, pero mi vida es esto. Ustedes son en este momento parte de mi vida. Lamento que yo también de la suya, salvo que desconecten o se vayan. La persona es también conocimiento de sí misma. Claro, se sabe a sí misma, se puede conocer mejor o peor, puede tener conciencia de quién es o tener menos conciencia, puede estar preocupada por quién es o despreocuparse, pero es conciencia de sí misma. De ahí que tenga pleno sentido el lema del templo de Delfos: conócete a ti mismo, porque ahí está el principio de la sabiduría. Y por eso también la persona es vocación en el sentido pleno y etimológico del término, no simplemente profesión, papel social, rol, no. Es quién tengo que ser, quién soy, quién estoy llamado a ser. Evidentemente, si estoy llamado es porque alguien llama, ¿eh? No omitamos también esa característica importante, que si hay vocación es porque hay llamada a ser alguien. La palabra vocación significa precisamente eso, llamada, ¿no? Tener una vocación significa estar llamado a ser alguien, no tanto a hacer esto o lo otro, que también, sino a ser alguien que tengo necesariamente que ser. De ahí que tenga sentido también el imperativo de sé tú mismo, sé quién tienes que ser, o como decía Píndaro, llega a ser el que eres, el que tengo que ser, ese soy, no el que soy, sino el que tengo que ser, la meta, la vocación. De ahí surge también otra característica, que es el perfeccionamiento y la búsqueda del ideal, porque la vocación es llamada a ser alguien mejor de lo que soy, alguien ideal en definitiva. No hay persona sin búsqueda de esa realización personal, que en definitiva es el ideal. Y por eso también la persona es autenticidad, pero cuidado, la autenticidad es un rasgo esencial de la persona, es condición de la plenitud moral, pero condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, el que es inauténtico ya se falsifica, pero no basta con invocar la autenticidad para tener patente de corso para hacer lo que a uno le venga en gana. Eso no es la vida moral. Hay que ser auténticos, pero hay que ser mejores. Es decir, la autenticidad no es, ya digo, patente de corso. Y hay un rasgo que evidentemente todos estos, como se estarán, supongo, imaginando, están puestos en entredicho, cuando no abiertamente negados. Pero hay uno especialmente significativo que se omite más que otros. Evidentemente, por emplear términos deportivos, juego más bien en casa. Pero no hay que olvidar que lo que decimos también debe tener una repercusión fuera. Y es la apertura a la trascendencia. Claro, me dirán, bueno, ya estamos, aquí ya está colando algo teológico, religioso, ajeno, digamos, en principio a la razón. ¿Por qué apertura a la trascendencia? ¿Qué significa esto? ¿Que el ateo, el agnóstico no son propiamente personas? No, digo apertura a la trascendencia. Evidentemente la persona puede negar esa realidad trascendente, pero que está en cierto modo interpelado por ella, que tiene que plantearse esa cuestión, que tiene que vivir dando respuesta afirmativa o negativa, me parece que es evidente. No estoy diciendo que el no creyente no sea persona, lo que estoy diciendo es que toda persona siente la interpelación, la apertura a la trascendencia, la necesidad de plantearse la cuestión y de dar una respuesta. Lo que no se puede es vivir sin verdad. Se puede vivir en un error, pero hay que vivir
ajustando las cuentas con algunas cuestiones sin las que no es posible vivir. La respuesta podrá ser una u otra, pero sin el planteamiento de esa trascendencia no hay propiamente realidad personal. Y bueno, aquí ya sí que viene la cuestión de la mujer, pero voy a ser breve, luego la retomaré quizá otra vez. Y la condición sexuada, porque la persona es esencialmente masculina o femenina. La persona, y no solamente el cuerpo, no solamente el sexo, porque una de las cosas que yo creo que a veces se tergiversan o que no andan muy claras es el pensar que solo lo biológico, y ni siquiera ya eso hoy, nos condiciona, y que todo lo que se añade a lo puramente biológico es convencional, arbitrario, relativo. No, es que eso no es correcto. Hay en la realidad personal, en lo añadido, en lo cultural, en lo que no es meramente natural, algo también forzoso y que no es arbitrario. No podemos suprimir la condición sexuada de la persona humana. Y por eso varón y mujer son dos tipos o dos clases de personas diferentes. Es obvio que la dignidad será la misma, como es la misma la dignidad entre el sabio y el ignorante, el fuerte y el débil, no digo que sean sinónimos esto de varón y mujer, ciertamente, o el sano y el enfermo, o el niño y el anciano, pero todos tienen la misma dignidad. Entonces lo que no está en cuestión es la igual dignidad de varón y mujer, ni siquiera la supremacía de uno sobre otro en distintos aspectos, que a lo mejor habría que plantearlo, simplemente que son formas de la vida personal diferentes, y a poca perspicacia que se tenga uno percibe la diferencia que hay entre un varón y una mujer, sobre todo cuando lo son de forma, digamos, normal, que es la mayoría o la generalidad de los casos. Bien, aunque lo iba a decir después, quiero decirlo ya, no vaya a ser que luego el tiempo se nos eche encima. A mí hay una cosa que me llama un poco la atención, y es cuando desde perspectivas pues, o feministas, o no sé si también de ideología de género, se considera siempre que la educación ha sido cosa de los hombres y que los defectos que podamos percibir en nuestro mundo son consecuencia de ese dominio ejercido por los varones. Y yo soy consciente de que en muchos ámbitos de la vida política, cultural, social, ha habido esa superioridad, una superioridad injusta de la que por fortuna nos hemos liberado, y por eso una de las grandes liberaciones del siglo XX ha sido la de la mujer en este sentido. Pero también hay que hacer alguna observación, no lo digo en defensa del varón, pero que esa pretendida hegemonía del varón en la educación habría que revisarla. Lo digo por compartir responsabilidades, y habría que revisarla porque el papel de la mujer en la educación de los hijos en el ámbito de la familia ha sido históricamente superior al del varón. La madre ha sido la principal educadora, y así lo hemos percibido todos. Entonces, no tiene la mujer ninguna responsabilidad en la educación. Por no hablar, pero eso ya es otra cuestión mucho más reciente, de la superioridad numérica de las mujeres en el ámbito educativo. Parece que también por esa vía no se puede negar la influencia que ha tenido la mujer. En definitiva, conviene no confundir las cosas. Que la liberación de la mujer, que su incorporación al mundo del trabajo, que su independencia del marido, del varón, desde el punto de vista económico y de todo tipo, es un gran bien, yo creo que es difícil ponerlo en duda. Que lleva aparejadas algunas dificultades y algunos problemas, también. Eso no significa que no sea un bien, pero como casi todo en la vida, buscamos una cosa y a veces no queremos lo que va adherido a ella. Y eso tenemos que contar con ello también. Pero por último, una cosa es esa igualación jurídica o esa nivelación jurídica que no plantearía problemas, y otra es la pretendida nivelación en todos los ámbitos, la supresión de la diferencia de realidades personales. Eso es otra cosa completamente diferente, y yo creo que la mujer lo sabe y yo creo que el varón lo sabe. Basta simplemente con decirlo y no tolerar o admitir que se propague esa idea de que ser varón o ser mujer es una construcción social, como ya dijo Simone de Beauvoir, ¿no? Eres mujer porque te hacen ser mujer. Bien. Bueno, y a todas estas características, y ya termino con este primer panorama,
Podríamos añadir 3 más, que es la autonomía, habría mucho que decir, algo parecido a la autenticidad. La autonomía en el sentido de que la persona encuentra la ley moral también en sí misma. No la crea, ahí viene el equívoco, pero sí la encuentra en sí también, en la intimidad. San Pablo dice que Dios ha puesto la ley moral en el corazón del hombre. Es compatible la puesta por Dios con el descubrimiento en la propia persona. No vulnera la autonomía el hecho de que Dios sea el supremo autor de la ley moral. Una vez que está en mí, la encuentro en mí y no la recibo de otro. Es un concepto peligroso si se interpreta mal, pero a mí me parece que la autonomía es un rasgo de la persona. Por eso precisamente la moral no se puede imponer. Es que no tiene sentido. A alguien se le puede impedir que vaya a la iglesia, que practique públicamente su religión, pero no se le puede imponer una determinada convicción filosófica, religiosa o moral. La libertad, pero claro, la libertad es un concepto que hay que precisar también. Simplemente les pondré un ejemplo que seguramente conocerán, con independencia de lo que nos parezca, pero para que vean que hay que decir a veces a qué nos estamos refiriendo, porque por ejemplo, nada menos que para Kant, en muchos aspectos un gran filósofo moderno, ilustrado, para algunos que abre ya la puerta a algunos de los males que estamos comentando aquí. Sin embargo, para Kant la libertad no se puede confundir con el arbitrio, con el capricho, con hacer lo que a uno le viene en gana, sino que la libertad consiste en cumplir la ley moral. Eso es ser libre. Una ley moral que, eso sí, encuentra el hombre en su propia razón práctica. Podremos discutir tal vez eso, y es compatible con San Pablo, creo, pero bueno, esa es otra cuestión, que no me voy a desviar ahora. Pero que es eso, la libertad no es arbitrio, capricho, hacer lo que me viene en gana, sino cumplir la ley moral. Y el hombre es libre porque es legislador también, es colegislador, descubre la ley moral en sí mismo y la puede cumplir o no. Por eso es libre, pero no porque haga lo que le venga en gana. Eso es esclavizarse, claro. Seguir la inclinación, la pulsión más fuerte, eso no es libertad. Eso es precisamente la negación de la libertad. Y por último, responsabilidad, porque si no hubiera responsabilidad no tendría sentido todo lo que hemos venido diciendo de la persona. Por lo tanto, toda persona es absolutamente responsable, sobre todo de sí misma, pero también de lo que haga a los demás o con los demás. Y diría, aunque ya he hablado de la apertura a la trascendencia, quizá para concluir, que la persona es ante todo llamada a la inmortalidad. Esa inmortalidad evidentemente no se podrá demostrar científicamente, es obvio, y es bueno quizá que así sea. Se puede creer en ella, se puede esperar, se puede confiar, probablemente no se pueda demostrar. Insisto, puede que sea bueno que sea así. Lo que importa es que no hay persona sin también reflexión al menos sobre ese destino final. Pero es más, no es solamente que sea algo que nos deba preocupar o que nos preocupe, es que es algo que nos constituye como persona. La persona es vocación a una vida perdurable. Y precisamente si vivimos así con ese convencimiento, la vida cobra un peso especial, cada acto de nuestra vida. Hay algo de lo que decía Nietzsche del eterno retorno que no le falta razón. Evidentemente una concepción básicamente equivocada, y es la eternidad del instante, porque el eterno retorno en definitiva es eso, ¿no? Que lo que hacemos, que esta acción concreta que estoy haciendo ahora mismo es eterna, es para siempre. No ya porque se repita o no, yo diría, en el caso de Nietzsche no sé, pero yo diría porque ya es para siempre. Lo que he dicho, dicho está. Y no puedo dar marcha atrás. Podré decir mañana lo contrario, podré decir que me equivoqué, podré decir que me preparé bien, pero que he dicho esto es para siempre. Y luego, en las relaciones con las otras personas, no cobra un sentido muy especial la relación con el prójimo si creemos, o al menos nos planteamos la posibilidad de que nos vamos a ver siempre, de que no termina nuestra relación con la muerte. Pensemos especialmente en las personas que amamos, ¿no? Es que no terminamos aquí, es que nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir hablando. No sabemos cómo será esa vida, pero la persona reclama la vida perdurable, porque en definitiva un ser consciente de sí mismo aspira a la eternidad.
es contradictorio ser consciente de sí, saberse como persona y admitir que morirá uno para siempre. Aquí invocaría al menos a Unamuno, por lo menos resistamos a eso. No recuerdo si era Senancour o el propio Unamuno el que decía, me parece que era Senancour, que lo cita Unamuno, que dice que teníamos que vivir, cito muy de memoria, por lo tanto inexactamente, de una manera tal que si acaso nuestro destino fuera a ser mortal, hagamos al menos que eso sea una injusticia. Vivir de tal manera que sea una injusticia que muramos para siempre. También es una meta para la vida, ¿no? Vivir de esa manera. Y sabiendo, insisto, que el rostro de la persona que tengo ante mí no se va a desvanecer para siempre, sino que volveremos a encontrarnos. Bien, todo esto debe bastante a muchas personas, no hay gran cosa original, si acaso un poquito la reorganización del material, pero tengo que citar, porque es de justicia, la presencia de Julián Marías en gran parte de lo que he venido diciendo. Pues bien, esta concepción clásica de la persona ha sufrido en algunos siglos, yo creo, algunas agresiones bastante radicales. Mencionaré algunas, más que nada para estar alerta por dónde vienen intelectualmente los disparos contra el hombre, este proceso de deshumanización. Y el saberlo es útil porque sabemos dónde está la discusión, dónde puede estar la clave. Miren, si ustedes me preguntaran, ¿quién? No un responsable, tampoco hay que ser tan duros, ¿no? Pero sí, ¿dónde creen que la cosa se torció? ¿Dónde creo yo que la cosa se torció, por emplear un término suave? Pues fíjense, hay un pasaje de Ortega y Gasset que siempre me ha llamado mucho la atención, porque de una forma un tanto enigmática y sin precisar a qué se refiere, pero lo deja ahí, se plantea eso. Dice, ¿cuándo ha entrado realmente el mundo europeo y por lo tanto occidental en crisis? ¿Dónde está la clave? ¿Qué ha sucedido? Y él cree que eso hay que combatirlo de una forma no directa, sino en cierto modo indirecta, porque el problema requiere astucia, además. Y apunta a una época. Dice más o menos así, da una pista. La cosa está por el siglo XVIII. Uno diría que a lo mejor antes, ¿no? Y a mí siempre me ha intrigado a qué se está refiriendo Ortega. No lo sé, pero si tuviera que decir un nombre, yo les diría que quizá el pensador, lo sepan o no quienes hablan en su nombre más o menos, más influyente en nuestro tiempo, probablemente sea Rousseau. Bien, más adelante, a lo mejor si tengo tiempo, digo algo por qué, pero no ha sido el único, ciertamente. Tal vez sea el más importante, y es importante primero porque es un pensador complejo, porque es un pensador profundo y porque es un excelente escritor. Es decir, todos los ingredientes para ser un guía intelectual de las personas amantes de la filosofía. Y sin embargo, creo que los grandes errores, donde se me da una cierta petulancia, pero es para mí al menos, de nuestro tiempo, tienen su génesis en Rousseau. Y no creo equivocarme del todo si digo que Ortega estaba pensando en él o en algo que sucedió en su época. Bien, para no seguir así con intrigas, mencionemos alguno. Evidentemente, el marxismo lanzó en su momento, hoy día yo creo que está en flanco declive, yo creo, hace 30, 40 años no, hace menos incluso no, lanza un ataque a esta concepción de la persona, sobre todo por la vía antropológica, claro, por la vía de la concepción del hombre como sometido fundamentalmente al factor económico, al modo de producción y a las relaciones materiales de producción de bienes, ¿no? Claro, entonces el hombre es producto de esas relaciones y no señor de ellas. Es verdad que eso se puede reconducir a la técnica y por esa vía al conocimiento científico, el hombre puede influir también en el modo de producción, pero en definitiva nuestras concepciones, nuestra ideología es fruto de factores ajenos a nosotros mismos. No digamos Freud, que es eso, pero mucho más radical. Es verdad que en Freud la solución es ilustrada, porque la solución estriba en el conocimiento de la propia persona. La curación de la neurosis viene por la vía del autoconocimiento, en eso es ilustrado. Pero claro, el problema es que nuestra vida es nuestra vida visible, claro, nuestra vida consciente es el resultado de fuerzas ocultas, inconscientes, que no controlamos. Entonces, ¿qué autonomía, qué libertad, qué dignidad especial hay ahí?
es bastante complicado, ¿no? Darwin, el evolucionismo yo creo que no es contrario en absoluto a la creación, no debemos tampoco temer como creyentes gran cosa por ese lado, pero evidentemente Darwin asestó un golpe decisivo, según el propio Freud, a la creencia en el hombre en su propia dignidad, ¿no? Por la vía de que al fin y al cabo el hombre es el resultado de una evolución natural que procede de otros seres, que puede tener algunas cualidades que otros no tienen, pero no hay un salto, en principio, cualitativo especial. El hombre no ocupa ese lugar central que tanto el Génesis como la tradición cristiana ha considerado. El conductismo, claro, hablo de teorías que a lo mejor muchos se pueden decir ya poco hoy, a lo mejor, pero claro, si se piensa que el conductismo es una corriente muy dominante en la psicología de los años 60, 70 y que su creador, Skinner, publica un libro titulado Más allá de la libertad y la dignidad, la cosa no ofrece dudas. Para el conductismo, esa creencia en una especial dignidad del hombre es una patraña, porque el hombre, la conducta humana es el resultado de factores externos que lo determinan igual que a la rata, igual que al león, exactamente igual. Optamos por el estímulo más fuerte. ¿Qué dignidad hay ahí? ¿Qué libertad hay ahí? ¿Qué responsabilidad? Ninguna. Y eso ha sido sustentado en libros y congresos y por psicólogos que han practicado estas corrientes y que me parece interesante conocer. Precisamente por eso las menciono. Pero digamos que ahí se encuentran probablemente estas agresiones. Y ese hijo, en cierto modo, de Rousseau también y posiblemente de Nietzsche, el postestructuralismo francés, que es la clave quizá de lo que está pasando, pero es consecuencia más bien, ¿eh? No es una filosofía tan creadora a mi juicio, es muy importante porque es la más reciente, depende de los anteriores que he mencionado, depende sobre todo de una cierta interpretación de Nietzsche, de una cierta interpretación de Heidegger y de una interpretación también de Rousseau, es heredero de Rousseau. Esos autores son más relevantes que estos franceses, aunque son interesantes, ¿no? Pero yo creo que en ellos se encuentra precisamente la deconstrucción, la idea de que no solamente haya interpretaciones de textos, es que no hay texto, la idea de que no hay sujeto, sino que el sujeto se va haciendo a partir de sus decisiones arbitrarias, pero no hay esa continuidad y unidad de la persona que yo les decía. En definitiva, que el sexo también es construcción, que no hay nada natural, sino que todo es construcción, artificio. Por cierto, al final les diré que la cosa era un poco antigua, ¿eh? Como les diré al final del recorrido que ya me voy acercando. Entonces, algunos de los rasgos muy dominantes en la educación, todo esto tiene que ver con la educación, claro, pero que influyen en el estado de cosas que intentamos corregir, por no decir enfrentarnos abiertamente, tienen que ver, y aquí ya soy un poco esquemático, pero estoy abierto a cualquier precisión, el relativismo. Evidentemente es clave para la educación, porque si nos tomamos en serio la tesis relativista, incluso como profesor, ¿no? ¿Qué sentido tiene conducir a un alumno a la lectura de Platón o a la lectura de Kant en detrimento de otros? Es una elección perfectamente arbitraria. Por eso es coherente con el relativismo la destrucción de los estudios de humanidades. En definitiva, para que sean tantos hombres como mujeres, tantos blancos como de otras razas, repartirlo equitativamente porque no hay un criterio, no hay un canon. Ahora, sin la idea de un canon, ¿qué hace un profesor de literatura? ¿Qué hace un profesor de música? ¿Qué hace un profesor de filosofía? Pues salvo explicar el propio relativismo, ¿no? Y que conste que el relativismo, a mi juicio, es un error intelectual con graves consecuencias, pero no es lo peor. Porque un relativista consecuente sería relativista incluso hacia las tesis que consideramos erróneas. Es decir, un relativista consecuente no diría que el aborto es un derecho de la mujer. Encogería de hombros y diría, bueno, tal vez, unos pensarán que sí, otros que no. En caso de duda, quizá es mejor no castigarlo, pero el relativista consecuente no adoptaría, si es consecuente, posiciones fuertes en los debates, sino más bien sería un interlocutor amable. Es un poco desesperante quizá, pero amable y simpático porque no ofrecería mucha resistencia, ¿no? Luego hay otra cuestión que se refiere a los valores. No se trata ya de que la nueva concepción, o no tan nueva, como digo, pues invierta o niegue los valores. No. Sí, claro que quieren eso, como les decía antes, la salud, el bienestar, la felicidad, incluso se habla de la felicidad como un derecho. Bien, todo eso está muy bien. Pero el problema no es ya que lo que defiendan sea en cierto modo valioso. ¿Quién va a defender
directamente el sufrimiento como un bien. Otra cosa es que produzca bienes, por cierto, pero esa es otra cuestión. El problema es que se vulnera la jerarquía correcta de los valores. No es tanto, salvo casos de perversión, que optan por el mal, por el contravalor, por lo negativo, pero esos son casos minoritarios. Lo normal es que se defiendan valores positivos, valores, pero se invierte el orden jerárquico y se da una preferencia, por ejemplo, excesiva a la salud, que es un valor, en detrimento de valores espirituales, con lo que no tiene sentido el sacrificio de la propia comodidad por un bien espiritual, por la ciencia, por la cultura, por la religión, por la justicia. No, porque prevalece la comodidad, y la comodidad puede estar bien, pero no es un valor superior. También el emotivismo. Aquí también hay que ajustar un poco las cuentas, porque el emotivismo no es un error absoluto. Incluso puede ser una tesis correcta en parte en el terreno moral. El error consiste en creer que en el ámbito de las emociones no hay rango, jerarquía ni orden, que las emociones son absolutamente caprichosas, libres y discrecionales. No es así. Ha habido una gran corriente de filosofía moral del siglo XX, la filosofía de los valores. El propio Ortega y Gasset se adhiere en alguna medida, en algún ensayo al menos, a esta corriente en la que se postula precisamente eso, y termina Ortega su ensayo sobre los valores diciendo que ahora lo que hay que hacer es poner precisamente orden en el mundo de los valores, en el mundo de las emociones, porque considera Scheller, por ejemplo, que los valores son resultado de actos emotivos, no solo de actos intelectuales o racionales. El error es creer que en el ámbito del corazón no hay orden. Pascal, el propio San Agustín, el propio Max Scheler, ¿no? Llega a hablar de una geometría de los sentimientos. El error de nuestro tiempo no es defender las emociones, es precisamente no defenderlas bien. Creer que los sentimientos son caprichosos, que yo quiero a quien me apetece y no, que no hay jerarquía, que no son reveladores de la propia persona y son precisamente lo más revelador. En definitiva, lo que define a una persona es su sistema de preferencias y desdenes. Y eso es lo que nos define. Y eso en definitiva es emotivo, pero no arbitrario. Pero en fin, ese emotivismo ético que considera que los juicios morales son simplemente expresión de emociones subjetivas, evidentemente es un error que está en la base de muchas cosas que nos pasan. Bueno, voy terminando. El ocultamiento de la muerte, evidentemente se escamotea como algo desagradable y es lo que da precisamente poso y hondura a nuestra existencia, el saber que nos vamos a morir, que la muerte es nuestro final, y luego qué hacer con ese acontecimiento, pero se oculta, la trastienda de la vida social, ¿no? La hiperdemocracia, que es la extensión del procedimiento democrático a ámbitos en los que no es correcta, en los que no es deseable, que no es pertinente, esto se omite, y toda la realidad social, todos los ámbitos de decisión tienen que ser democráticos. La idea del placer como liberación, podríamos decir casi parafraseando un poco a la frase que ya hemos dicho de la libertad y demás, ¿sí? Que el placer os hará libres, parece que sería un poco la promesa ahora, ¿no? Buscad el placer y ahí encontraréis la libertad. Parece que es una tesis equivocada, ¿no? Y cuanto más buscan los hombres el placer, pues más se sienten insatisfechos, infelices y en definitiva esclavos. O sea que la liberación por el placer parece una estrategia que no ha acabado de tener mucho éxito en la práctica. Bueno, la apoteosis de la autonomía y de la autenticidad, como ya he dicho, y por último, algo que no es irrelevante, que es una cierta tecnolatría, una cierta adoración de la técnica, ¿no? El imperio de la técnica. Claro que la técnica es una cosa buena, excelentísima, pero el problema, no voy a entrar en esto mucho ahora, solamente una reflexión trivial. La técnica es algo fantástico, pero es un medio. El problema de hacer de la técnica un poco el fin es que es la consecuencia de que se van suprimiendo valores y al final solamente queda la técnica. Al menos que el analgésico me quite el dolor, que el transporte público me lleve rápido y que, en fin, etcétera, etcétera. Todo eso lo esperamos de la técnica, pero yo siempre, claro, me planteo, bueno, ¿y para qué? Yo puedo estar en Madrid en hora y media, estupendo, fantástico, antes no era así, maravilloso, pero ¿qué hago en Madrid? Eso no me lo dice la técnica, ¿no? Me duele la cabeza, tomo la pastilla, se me quita el dolor de cabeza. ¿Y qué hago con mi salud? Ya estás a gusto, ya se acaba el problema. Entonces la técnica, como la ciencia, no suministra la meta de la vida y por lo tanto es algo instrumental, valiosísimo siempre que ocupe su rango propio. En última instancia,
¿Dónde está también la clave? Y anda muy cerca de Rousseau la época, con lo que a lo mejor podía andar por ahí también la cuestión. Hay otro gran pensador que defendió una tesis, terminaré ahora hablando un poco de su genealogía, porque tampoco se la inventó, pero que fue muy influyente, y es Hume. El filósofo escocés Hume pretendió demostrar que no era posible obtener juicios de valor o juicios morales a partir de afirmaciones de hecho. Y con eso rompía toda la tradición clásica, que se había basado en la armonía entre el mundo de la naturaleza y el mundo del ideal. En la naturaleza se podía encontrar el ideal. Evidentemente para el cristiano es obvio porque es obra de Dios, pero incluso para el no cristiano la naturaleza era pauta. Hoy queda un residuo de eso cuando se dice que un alimento es natural, que la vida natural es mejor que la artificial. Rousseau, por ejemplo, también, pero queda reducido a eso. No hay esa armonía en una concepción única del mundo. Eso lo rompe no solo él, no es el primero, pero muy claramente Hume. Digamos que destruye la idea de finalidad. Los fines son subjetivos o arbitrarios. Lo único objetivo son los hechos, la naturaleza, la ciencia. Y la moral entra ya en el terreno, por supuesto, de lo opinable. No hay fines propios del hombre. Pero si esto es así, ¿la educación en qué consiste? No habíamos quedado en que educar era conducir a alguien en una determinada dirección, con una cierta finalidad, algo vinculado a lo que es y por lo tanto debe ser el hombre. Pero si ese ideal no puede proceder de la realidad, no es natural, no hay fines objetivos, ¿educar en qué consiste entonces? Yo no lo sé. Si admitimos eso, no lo sé. No encuentro un objetivo para la educación. En ese sentido, ese, digamos, eclipse de la naturaleza humana o de la idea de finalidad me parece que es un síntoma muy grave y una causa fundamental de esto que nos sucede. Bueno, dos pequeñísimas palabras, porque ya los he mencionado, para Rousseau y Nietzsche, y terminamos. De Nietzsche, como le he marcado junto a Rousseau como dos de las grandes cabezas de todos estos planteamientos, quizá convenga decir dos palabras, pero solo dos palabras. Una, la complejidad de su pensamiento, y eso es una gran riqueza, porque Rousseau, he dicho Nietzsche, Rousseau es enormemente complejo, porque Rousseau es emotivista, defiende los sentimientos, pero a la vez es racionalista. Defiende el nuevo régimen, pero a la vez no la democracia representativa. Destruye la vieja sociedad, pero no se sabe muy bien qué propone a cambio, salvo ciertas formas de democracia directa, ¿no? En la educación está claro que piensa Rousseau que el progreso de las ciencias y las artes ha sido negativo para la felicidad, también nos suena un poco la cuestión, y propone, pero no la vuelta a la vida salvaje, porque eso no lo propone Rousseau, sino la recuperación de la libertad civil mediante un contrato social. Pero a la vez la educación es espontaneidad, fomento de la espontaneidad del niño. El niño es bueno, la sociedad es perversa, lo ha pervertido. Entonces la educación lo que debe es aparcar al padre o a la madre, ¿no?, y educarlo en función de la propia espontaneidad del niño. Pero espontaneidad ¿para qué? Claro, en Rousseau tiene sentido porque es para el bien. Eso es lo bueno, lo espontáneo, lo que salió de la naturaleza, en definitiva de manos de Dios. Lo dice Rousseau así, obviamente. Y lo malo es lo cultural, lo social, el convencionalismo social, las desigualdades, los prejuicios. Liberemos al niño de todo eso. Bien, que eso tiene un eco en la educación actual parece evidente. Es en la infancia donde reside la pureza del hombre. Y con esto enlazo en cierto modo con Nietzsche, que también decía que el superhombre se parece ante todo al niño. En recuperar esa ingenuidad, no diría bondad natural, pero esa ingenuidad de la infancia. Pongamos en nuestras vidas, decía Nietzsche, la seriedad que pone el niño en sus juegos. Esa es la verdadera vida seria, el niño jugando. Ese es el superhombre que se libera de toda la concepción pasada y presente del mundo, de todo el peso de la tradición, y vuelve a una libertad pura, originaria, sin una pauta por encima. Por eso es el superhombre. Bien, pero ese superhombre al final ha devenido no hombre, en definitiva. No por Nietzsche probablemente, pero digamos por sus epígonos. Educar al niño y por lo tanto y no al hombre futuro, por tanto ni al hombre ni a la mujer. El niño debe regresar
el hombre debe regresar al niño. Y termino. Yo siempre, es muy repetitivo, pero aparte de Ortega, tengo siempre a Platón ahí en mis pensamientos. Y claro, todo esto estaba ya en Grecia, como casi todo. Evidentemente, ni Rousseau es el primero, ni Hume es el primero, siempre hay que acudir a Grecia, porque ahí hay precedentes de casi todo. Y hay un diálogo un diálogo de Platón, cuya lectura siempre recomiendo y encarezco, que es el Gorgias. Porque en ese libro, en ese diálogo, se encuentra ya claramente planteado el problema entre quienes creen que el diálogo es una fábrica de la verdad, que mediante el diálogo construimos la verdad convencional, no natural, y quienes, como Sócrates, piensan que el diálogo es un instrumento para conocer la verdad, pero una verdad preexistente, mejor dicho, para acercarnos a ella, a una verdad preexistente que no depende de nosotros. Esa fractura entre la naturaleza y la convención, entre la naturaleza y el ideal, está en los sofistas y está criticada por Platón, y ahí se encuentra ya una respuesta. El problema es que a Platón se le ha leído mucho, pero no se le hace mucho caso. En algunas ocasiones tal vez para bien, pero no se le ha hecho mucho caso. Y termino, porque otra cosa que dice Platón es que la verdadera política es la educación, que en definitiva esa es la formación del ciudadano, lo que hacemos en la escuela, lo que hacen en la escuela, en el instituto, en la universidad, en la familia. Esa es la verdadera política. ¿Y por qué? ¿Y en qué consiste eso? Pues nada menos que en el cuidado del alma. Para Platón, la educación es el cuidado del alma. Yo a esto una cita que me gusta mucho también de Jonathan Swift, que dice que la educación es la experiencia de la grandeza. Si unimos las dos cosas, educar es suscitar la experiencia de la grandeza y cuidar el alma. Pero claro, ¿cómo será posible cuidar el alma si se la niega? Y en eso estamos, en la negación del alma y por lo tanto de la condición personal del hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por esta conferencia extraordinaria, sugerente y sintética. Y aunque vamos mal de tiempo, porque ahora tenía que haber empezado ya el descanso, pues... vale, vamos perfectos, perdón. Pues entonces disponemos de un cuarto de hora generoso para poder formular preguntas sobre la ponencia. ¿Quién se anima con la primera a romper el hielo? Desde luego, yo creo que la mayoría de los que están entre el público tienen relación con el mundo de la docencia y siguiendo la intervención de Ignacio, pues uno puede verse reflejado perfectamente en el aula, ¿no? O bien por los problemas que se suscitan o las perplejidades que se le plantean en el quehacer cotidiano, ¿no? Pero ciertamente la presencia de Rousseau pues es muy grande, ¿no? La sombra de Rousseau es muy alargada y tiene muchas manifestaciones, como él ha ido señalando, ¿no? No sé si es un comentario menor, ¿no? Mientras les doy tiempo para que preparen sus preguntas, ¿no? Pero como entre otras cosas Ignacio es un experto, uno de los grandes expertos en España que hay sobre Ortega, pues yo creo que, y le pido que me lo confirme, creo que criticando Ortega a Madariaga, por el que creo que no tenía una especial simpatía, pues decía de Madariaga que es una persona capaz de decir tonterías en 20 lenguas distintas, ¿no? Y me lo ha recordado al hilo de ese deslumbramiento por la tecnología y por los medios que vivimos en la escuela. Parece que todo programa político de un partido con voluntad de gobernar quede reducido a una mayor implementación del inglés y de la informática, ¿no? Entonces,
está muy bien, desde luego, hablar inglés y conocer estas herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, pero como decía el propio ponente, ¿de qué nos sirve ese manejo y esa familiaridad con los medios si luego no sabemos para qué utilizarlos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si realmente esta atribución de Ortega de Ortega a Madariaga era cierta, ¿no? Y si había una cierta rivalidad en ese aspecto, ¿no? Yo lo he oído, lo que pasa es que no tengo constancia documental, es más bien una anécdota. Yo no la he leído, pero es posible que esté documentada, pero evidentemente parece que no tenía mucha simpatía, pero lo que puede ser relevante de la anécdota no es tanto, digamos, la actitud concreta hacia Madariaga como indirectamente la crítica de los medios que luego no están al servicio de casi nada. En ese sentido, yo recuerdo, claro, contado no tiene mucha gracia y puede que he visto tampoco mucha, pero como no es mía la gracia, pues la cuento. En una ocasión estaba viendo un programa de televisión, estos programas así de variedades, un poco por la tarde, hace bastantes años, invitaron a Antonio Mingote, al dibujante y escritor del ABC, a tertulia, a hablar, hice una entrevista. Entonces pidieron, bueno, don Antonio, ahora mientras continuamos con el programa, ¿por qué no nos hace una caricatura? Y entonces siguió el programa y él se quedó ahí en su mesa dibujando, ¿no? Y cuando pasaron unos minutos y le pidieron el resultado de su actividad, pues la cámara enfocó, claro, esto lo tengo que contar, pero es mucho más divertido verlo, ¿no? Era una persona, bueno, como un estudio de televisión, como un plató lleno de imágenes, cámaras, técnicas, en fin, una cosa realmente espectacular, y todo enfocando a una persona que estaba sentada en una sillita, en una mesa, bebiéndose un vaso de agua. Esa era un poco la cuestión, ¿no? Bueno, bien, evidentemente no hace falta comentarlo mucho, pero era una caricatura de lo que allí mismo estaba sucediendo, ¿no? Todo este tinglado de cosas para algo tan trivial como eso. Pues el problema puede ser ese, ¿no? Es una sociedad en la que tenemos enormes medios para todo, pero nos han dejado, bueno, algunos pretenden dejarnos sin fines, ¿no? Una especie de superabundancia de medios y digamos, astenia de los fines. Adelante, ya tenemos aquí una primera pregunta. Si pueden presentarse antes de intervenir. Sí, Juan Andrés Talén, soy presidente de la Comisión de Familia y de la Universidad y de la Facultad de Teología. Bueno, pues nada, es que me llama la atención mucho el tema de la infancia en Rousseau y en Nietzsche, pero pensando un poco que también tenemos una gran teóloga, una gran doctora de la Iglesia que habla de la infancia, que es Teresa de Lisieux, ¿no? Quizá se podía poner en relación, ¿no?, el tema de cómo ver el niño, Teresa de Lisieux, cómo lo ven estos autores, ¿no? Y en ese sentido, creo que es muy importante también el recuperar, ¿no? Yo pienso que la gran fractura de la cultura occidental se puede documentar bastante antes del siglo XVIII, ¿no? Se puede documentar muy bien en el siglo XIV, todo lo que es la tradición nominalista. Pero yo tengo una intuición, no sé, la propongo para la discusión y tal, ¿no? Y es que precisamente todo empieza por olvidar el amor como fuente de conocimiento, ¿no? Cosa que ocurre claramente en el siglo XIV. Frente a la teología, a la moral de Tomás de Aquino, que es claramente una ética de la primacía del amor, se juega una primacía de un intelecto desencarnado, ¿no? Bueno, un poquito para sugerencias, ¿no? Muchas gracias. Sí, siglo XIV, incluso ya digo, incluso antes. Yo creo que en los escritos de Platón se encuentra ya esa, digamos, esa tensión o ese enfrentamiento entre dos concepciones opuestas e incompatibles, ¿no? El siglo XIV y el nominalismo, haría alguna matización, pero espero que se me entienda bien, se me entenderá bien si lo digo con claridad. En principio, la tesis nominalista, que creo que básicamente está equivocada y que ha tenido mucho que ver en la evolución posterior, estoy de acuerdo, sin embargo, en su origen pretendía más bien, y era una de las tesis que plantearon los primeros escritores cristianos, que era una actitud de recelo y de rechazo ante la sabiduría pagana.
Entonces, lo que se trataba es de poner coto a la sabiduría humana, pagana o terrena, en favor de la fe, que en definitiva la tesis fideísta. Yo esa tesis evidentemente no la comparto y creo que se ha abierto paso en el seno de la Iglesia y de la doctrina social de la Iglesia y de la posición en torno a las cuestiones de razón y fe, se ha ido imponiendo mucho más las tesis intelectualistas. De hecho, la reivindicación neotomista del siglo XIX pues es una prueba de ello, por no hablar de los excelentes escritos del Papa Benedicto XVI, que en este sentido no dejan lugar a dudas, hasta el punto de que hoy da la sensación de que evidentemente la tesis fideísta es heterodoxa, por decirlo así. Ahora, sin embargo, en su origen no lo era tanto, porque era una de las dos reacciones posibles ante la relación del cristiano con la sabiduría pagana, y una era el rechazo. El rechazo porque al hombre le basta Dios. Y por cierto, eso está también en la base de las reflexiones de un autor como Strauss, Leo Strauss, que contrapone precisamente Atenas y Jerusalén y hace de esa tensión irreconciliable un poco la esencia del destino de Europa. Pero claro, yo creo que la tesis de Strauss puede ser correcta si lo referimos al judaísmo más o menos ortodoxo, o al Antiguo Testamento sin el Nuevo. Pero evidentemente yo creo que eso no afecta al cristianismo en la medida en que es religión del logos y por tanto armonía. Pero ciertamente digamos que el fundamento de lo que llega a decir después Hume se encuentra en el nominalismo, en esa ruptura entre fe y razón, claro, en la pérdida de la armonía, que eso se había mantenido hasta el siglo XIV más o menos en la tradición cristiana. Pero, gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Soy María Catré, decana adjunta de Magisterio de la Universidad Católica de Valencia. Mi pregunta quizás sea un poquito más sencilla, ¿no? Pero creo que en un entorno en el que nos encontramos muchos educadores y la referencia a la técnica, pues me ha resultado casi imposible de evitar una cuestión. Creo que el uso de herramientas técnicas, las TIC famosas y otras que nos podemos plantear, ¿no?, realmente puede suponer un peligro de magnificar, ¿no?, su capacidad. Pero yo creo, y de hecho apuesto por ello, porque nos pueden abrir una puerta que quizás se nos estaba cerrando, y es el acceso a tratar este tipo de temas con nuestros alumnos que son nativos digitales. Es decir, quizá un alumno, una conferencia maravillosa como ha sido esta, quizá le resulte difícil de seguir, pero quizá con la técnica podemos hablar con ellos en su mismo idioma, y el tener que formarles para que utilicen un iPad en la clase o los teléfonos móviles como recurso educativo nos permite hablar con ellos de interioridad, de alma, de propósito, de objetivo, de metodología, ¿no? Entonces yo creo que de hecho a nosotros nos está permitiendo hablar con nuestros alumnos de temas que antes no nos lo permitían, como es decir, respeto a la persona, código ético, cuidado de la imagen, y todo eso evidentemente puede ser algo mucho más frívolo y más superficial, o puede permitirnos entablar conversaciones con ellos muchísimo más profundas, con su mismo idioma, con su mismo lenguaje. No sé, bueno, podría decir más cosas, pero creo que es una oportunidad que debemos darnos. Gracias. Muchas gracias doblemente por la pregunta y por el elogio que ha colado ahí en la intervención que me ha... Muchas gracias. Es quizá evidente que se puede interpretar lo que he dicho y lo que he dicho también después como comentario a la pregunta de Vicente Belver, una cierta reticencia hacia la técnica. No, en realidad no es reticencia. Es situarlo, vamos a ver, son instrumentos, entonces depende de cómo se utilicen. Evidentemente no podría hablar, ni iba a decir menos aquí, tampoco aquí, ni en ningún otro sitio, en contra de la utilización de los medios. Lo que sí digo es que en ocasiones el medio condiciona las posibilidades de lo que se puede hacer. Y los medios, las nuevas tecnologías están generando un tipo de hábito que a mi juicio es muy difícil de conciliar con lo que antes era la educación de una persona. Bueno, como es una anécdota, pero un amigo, un profesor, me comentaba que, bueno, muy
muy crítico con la situación de la universidad y tal, decía que se había degradado más, porque era profesor de filología, además especialista en filología francesa, y traduce del francés medieval, o sea, en fin, una cosa un poco, claro, no de mucho público, ¿no? Entonces, al final estaban derivando a la enseñanza de la tercera edad o de extranjeros, porque claro, era la única forma que siguieran dando clases. Entonces, claro, él comentaba con mucha ironía, claro, alumnos japoneses, que no es por meternos con los japoneses, que tienen todo mi respeto, tal, o de otros países, ¿no? Que claro, con el PowerPoint hacían fotos al PowerPoint, que era la forma de tomar apuntes ahora, ¿no? El profesor iba explicando y hacían fotos para llevarse, ¿no? Bueno, y cosas así. Y eso no es una anécdota y no pasa nada, pero sin que me quiera yo poner tampoco excesivamente estupendo y decir que todo antes era mejor, que no lo era necesariamente. Había algo que se está perdiendo que era bueno, pero lo que sí quiero decir que hay ciertos hábitos que antes eran minoritarios pero existían y que hoy tienden a perderse. Y es que evidentemente uno puede preparar hoy una clase fantástica con medios técnicos que lo hace mucho más fácil de comprender al alumno, y eso es una bendición. Pero hay algún tipo de actividad que se podrá hacer con un iBook, evidentemente, pero que es el hábito a lo que voy, que es el estarse sentado tranquilamente un tiempo leyendo un libro y reflexionando sobre él y comentándolo después, y no yendo a internet que Nietzsche te ha dicho 4 o 5 cosas, me lo saco de aquí, ya está resuelto. Ese hábito de una lectura sosegada, no eso que decía Pascal, de que una persona es culta si es capaz de sentarse en una silla y estarse quieta durante 2 horas, pues eso es lo que las nuevas tecnologías, el sentarse sí, el problema es que no quietos, ¿no? Están continuamente. Eso es lo que yo veo, pero que no se note nada de esto, el más mínimo desdén, que además sería un desdén parecido al de la zorra y las uvas, que como lo manejo mal, digo, eso no es interesante, porque en fin, eso, no, yo al libro que se maneja mejor, ¿no? No, hay que entrar en eso y es una bendición, pero con cautela, ¿no? Porque al final es como la radio, la televisión, está muy bien, pero bueno, ¿qué opina usted de Heidegger? Tiene un minuto para responder. Un minuto, déjeme un poco más, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo solo quería, y perdón por el atrevimiento, ¿no? No, que tiene razón. Es decir, No. Yo entiendo perfectamente y además lo comparto, evidentemente, ¿no? Pero bueno, también a mí me gusta apostar también por las posibilidades que abre más que por las limitaciones que evidentemente existen, ¿no? Y el peligro, ¿no? También me gusta recordar que este tipo de tecnologías muchas veces nos ayuda a dar respuesta a situaciones de alumnos que antes no tenían esa oportunidad, ¿no? Quizás un lenguaje más fácil, más inmediato, pero también más inclusivo, más, quizá a veces más universal, y nos permite atender a alumnos que de otra manera no serían capaces de sentarse ante un texto o quizá, en fin, no me quiero extender, ¿no? Pero sí que es verdad que son elementos y herramientas a veces 100% accesibles, que nos permite que alumnos con distintas capacidades tengan la misma herramienta de aprendizaje, no necesitan otro tipo de libros distintos, y que permite un aprendizaje no tan lineal, no tan, digamos, tan cerrado, y permite estilos diferentes de aprendizaje y de docencia que creo que son una riqueza, si no deberíamos apostar por ellas. Entonces, yo creo que evidentemente tiene peligro, pero creo que yo me quedo con las posibilidades que nos da. Gracias. Muchas gracias, yo también. Además, esto me permite, para granjearme un poco las simpatías, que yo creo que la tengo probablemente, tanto del cardenal como de don Esteban, de que yo soy capaz ya de descargarme el Magnificat en la aplicación del iPad y leer el Evangelio del día ahí, o sea que no estoy libre de culpa, utilizo y es positivo, no hay problema. Tenemos al menos una pregunta y no sé si hay alguna otra, porque vamos mal de tiempo, entonces no. Tenemos una última pregunta. Buenos días, me llamo Rafael Fallo, soy profesor universitario. Yo quería un poquitín abundar y hacer simplemente una anotación a lo que se está ahora diciendo en relación a la técnica. Hay un pensador cristiano que en las últimas décadas está volviendo a ponerse en moda, que es Romano Guardini, que trata este tema de una manera, yo creo que certera, clara, diáfana.
él en uno de sus ensayos, bueno, en varios de sus ensayos, repite una idea clave. Dice, el hombre moderno ha adquirido un poder técnico como en ninguna otra época de la humanidad, pero, sin embargo, todo lo que es la educación ética en relación a ese poder técnico no ha ido en incremento, no ha ido a la par, sino todo lo contrario. Con lo cual, el peligro de la técnica es que el hombre de hoy, dice Guardini, no está preparado para el poder técnico que tiene. ¿Cómo debería estar preparado? ¿Cómo hacerse? Yo creo que para ello habría que volver, como se ha dicho aquí, a Platón, habría que volver a los clásicos, habría que volver a adquirir valores y sobre todo hábitos. Hábitos que nos permitan hacer un uso responsable de este poder. Entonces, por ejemplo, hoy en día, pues sí, se ha hablado de las tablets, se ha hablado de... Bien, todo este tipo de técnicas yo creo que está demostrado que sacan al hombre, son muy visuales y de alguna manera lo alteran, lo sacan fuera de sí. De tal manera que si no hay un hábito de, no sé si esto lo decía Ortega, como estoy delante de un experto, de ensimismamiento, de estar en sí mismo, si no tenemos el hábito de estar en sí mismos y vivimos siempre volcados fuera, alterados, los contenidos visuales nos conducen, no somos críticos con ellos y no los aprovechamos. Entonces yo creo que hay que apostar por la técnica, pero la condición de posibilidad de un aprovechamiento previo de la misma es la consecución de unos hábitos que hagan que el hombre, en cuanto hombre, cultive su interioridad, esté en sí mismo y sepa sacarle un uso responsable de los mismos. Sí, muchas gracias. Completamente de acuerdo. Estábamos hablando más bien del uso de nuevas tecnologías, pero ya planteando el problema general de la técnica. Evidentemente, uno de los aspectos de nuestro tiempo es el desarrollo de la capacidad técnica y un desarrollo mucho menor de la capacidad de discernimiento moral. Incluso, aunque me meto en un terreno un poco espinoso, pero tengo entendido que hay algunos estudios, y no me gusta demasiado por lo que tiene un poco de deterministas, ¿no? Algunos estudios de neurobiología que incluso pretenden mostrar que hasta hay un desfase entre el desarrollo cerebral de partes del cerebro del que depende la cuestión, digamos, emotiva, moral, y la parte científico-técnica, y que el cerebro nuestro es exactamente igual en el aspecto emotivo desde nuestros antepasados de millones de años, y no así el técnico. Con lo que nos encontramos ante la situación de tener grandes posibilidades de hacer cosas y pocos controles para dejar de hacerlas, con lo que todo lo que se pueda hacer es muy probable que se acabe haciendo. Y eso es evidentemente un grave problema, porque ese todo puede incluir hasta nuestra propia destrucción como seres humanos y desde luego como el entorno en el que vivimos, claro. Eso es un grave problema, ya de otra índole al de los medios técnicos, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias al profesor Sánchez Cámara por su extraordinaria ponencia, por la claridad y profundidad de sus sugerencias, y dejamos aquí por el momento el congreso para tener un tiempo de descanso hasta las 12:30, pero antes don Antonio va a dirigir el rezo del Ángelus.